Muy buenos días, muchas bendiciones. Les habla la pastora Janet Chaparro, dándole gracias a Dios por la gran oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. En Hechos capítulo 4, versículos 7 al 13, leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: Gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que por causa de ustedes fue crucificado y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudio y ninguna preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra preciosa, te damos gracias por lo que tú vas a hablar en este día, el día del Señor. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y va a penetrar hasta lo más profundo de nuestra vida, dejando y haciendo la obra que tú quieres que sea hecha dentro de nosotros. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Le he llamado a este tema necesitados del Espíritu. Necesitados del Espíritu. Hubo un zoológico en Estados Unidos donde les quedaba difícil tener a todos los animales, sobre todo unos elefantes que tenían, para lo que decidieron sacar a los elefantes viejos y dejar únicamente los jóvenes. De un momento a otro comenzaron a darse cuenta que una serie de animales aparecieron muertos, en especial rinocerontes. Preocupados del por qué sucedía esto, buscaron cazadores que supuestamente estaban asesinando a estos animales. Para su sorpresa, se dieron cuenta que no eran cazadores, sino que este grupo de elefantes jóvenes que se habían enloquecido se habían convertido en una pandilla de maldad incontrolable. Alguien tuvo la brillante idea de volver a traer a los elefantes viejos, o por lo menos a uno. Apenas el elefante viejo entró a la reserva, llegó el control nuevamente sobre estos elefantes jóvenes. Algo muy parecido pasaba con el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. 430 años y aún en el tiempo de los reyes de Israel, porque cuando no había juez, el pueblo se desordenaba y comenzaban a adorar a los dioses de las naciones vecinas, olvidándose de nuestro Dios todopoderoso, olvidándose del Dios que los había sacado de la esclavitud a la libertad. Y olvidándose de lo que Dios había hecho por ellos, milagros, liberación, riquezas que les había dado, de la entrega de Canaán. Los enemigos comenzaban a afligir y a oprimirlos y ellos lloraban. Y en algún momento Dios enviaba su ruaj, su espíritu, sobre algún hombre y se levantaba un juez lleno del ruaj, lleno del Espíritu Santo. Esto fue repetitivo. Esto es una verdad. Sin líderes llenos del Espíritu Santo, nuestras generaciones están destinadas a perecer. Necesitamos líderes llenos del ruaj de Dios.
Toda generación necesita la intervención del Espíritu Santo de Dios. Y Dios está buscando hombres y mujeres, jóvenes, niños, llenos del Espíritu Santo con el ruaj de Dios. Cuando Saúl vino una crisis espiritual, el profeta que tenía el pueblo estaba anciano y ya no podía salir de su lugar, de su casa. Sus hijos eran carnales e impíos. Saúl ya no tenía el ruaj de Dios, porque su desobediencia lo llevó a esto. Y esto lo llevó a estar sin el Espíritu Santo. Se apartó el Espíritu Santo de Saúl. No había liderazgo ungido. Y allí es cuando los filisteos se engrandecen contra Israel. Viene la humillación y cuando viene un gigante llamado Goliat, todos se esconden. Aparece un jovencito, David, con el ruaj de Dios, quien derrota a Goliat. Vuelve la fe a Israel, vuelve la esperanza, comienza la persecución contra David de parte de Saúl y su familia, porque comienza Saúl a enardecerse en envidia. David no estaba solo, tenía el ruaj, tenía el Espíritu Santo de Dios. Venían a buscarlo los afligidos, los atormentados, los endeudados, quienes llegaron a formar el ejército alrededor de este ungido, llamado el ejército de David, que con los años, esos fracasados se convirtieron en los valientes de David, vencedores del gigante. Cuando el Espíritu Santo gobierna la mentalidad de una persona, una familia, de una nación, cambia. Óigalo bien, el Espíritu Santo comienza a gobernar la mentalidad de una persona, de una familia, de una nación. Cambia todo, cambia la atmósfera, cambia el lugar, cambia el sentido de la vida. Cuando tienes el ruaj, tu oración cambia, no por tu gesticulación, sino la respuesta palpable de Dios a sus oraciones. Todo lo que hacía David a la gente le gustaba. Su oración, su adoración, que inspiraba a otros por el Espíritu Santo que estaba sobre él, en él y con él. Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Fue llamado el Cristo, ungido de Dios. Le buscaron los afligidos, le buscaron los atormentados, los endeudados, pues él tenía el ruaj en su esencia. Todo el que andó con Jesús cambió integralmente. Necesitamos gente capacitada, llena del Espíritu Santo, que cambie su mentalidad y traigan consigo tiempo de reposo y avivamiento. Moisés escoge 12 líderes que van a mirar la tierra prometida. Josué y Caleb estaban entre ellos. 10 líderes carnales llevaron a una nación a morir en el desierto. Y 2 líderes ungidos, Josué y Caleb, creyeron en la conquista. Nosotros queremos rodearnos de gente de fe que inspiren al cambio. Pero muchas veces nos hemos rodeado en el ministerio o en el camino de la fe de gente que no tiene fe. Y nos ha apagado, nos ha aplacado y ha extinguido lo poco que tenemos. Son como sanguijuelas. Hubo gente que sirvió como extinguidor para tratar de apagar nuestro ministerio en determinado tiempo, yo se los confieso. Pero Dios nos avivó. Y dígame que este es el tiempo en que debemos levantar la voz como hijos de Dios y decir, tenemos el ruaj de Dios para avivar, para cambiar y transformar la atmósfera. El Señor nos llamó, nos delegó, nos escogió, nos ha capacitado y ha venido capacitándonos. Y ahora nos envía a llevar en su nombre y a levantar en su nombre la voz para que haya cambio de atmósfera.
la voz llevando las buenas nuevas. Créeme tú, hijo de Dios, hija de Dios, que si estás escuchando este mensaje traerá sanidad y libertad y bendición, como dijo Jesús. En los postreros tiempos verás mayores cosas. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos hombres llenos de fe, ungidos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, que transformen esta nación. ¿Quién influencia tu vida? ¿Quién es el que te rescató? ¿Quién es el que te llamó? ¿Quién es el que te respalda cuando vayas a hablar? Hoy en día el cristiano es cuando más debe destacarse, porque en él se nota la presencia de Jesús, porque en él se nota el ruaj del Espíritu Santo. Que la gente diga, acá está el que lleva las buenas nuevas, el que tiene a Jesús, el que es ungido por Dios y tiene el poder del Espíritu Santo sobre él, en él y con él. Eres tú esa persona elegida por Dios para llevar las buenas nuevas. Eres tú esa persona elegida por Dios para cambiar la atmósfera donde vives, para cambiar el lugar en donde habitas, para cambiar la nación en donde Dios te permitió vivir. Y puedes cantar conmigo en este día: el Espíritu de Dios está sobre mí. Te invito a que hagas una oración de fe, una oración, declaración de fe, en donde tú digas: Señor, yo quiero, como David, como Moisés, como tus hijos, que habite el Espíritu de Dios sobre mi vida. Así como Pedro y Juan entraban al templo y hubo sanidad y tu respaldo estuvo sobre ellos, asimismo quiero yo ver tu mano poderosa obrando a través mío en aquellas vidas que necesitan libertad. Tu voluntad yo sé que es que haya sanidad. Tu voluntad yo sé es que haya libertad. Tu voluntad yo sé es que todos conozcan y lleguen al arrepentimiento. Así que hazme un instrumento de bendición. Sé quién me llamó, sé quién me rescató y sé quién respalda mi habla cuando hable de ti, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Rakiba Baya Shiba. Gracias, Espíritu de Dios, por la obra que harás en cada corazón a través de este mensaje. Gracias, Espíritu Santo, porque ahí estás en esas vidas, obrando, hablando, porque tú le has llamado a conquistar multitudes como estrellas. Amén y amén. Dios les bendiga. Recuerden que les habló Janet Chaparro. Mil bendiciones. No olvides suscribirse para que lleguen más mensajes a su celular, alertándole que llega la palabra de Dios. Mil bendiciones. Un abrazo.